La historia humana está plagada de enigmas. A medida que exploramos los rastros de civilizaciones antiguas, nos encontramos con sociedades que han sido ampliamente documentadas, como los mayas, los egipcios o los incas. Sin embargo, en las sombras de la historia, existen civilizaciones que han sido olvidadas, enterradas bajo el peso del tiempo y el silencio impuesto por quienes reescribieron la historia a su conveniencia. Una de esas civilizaciones es la de los Airamas. En la vasta extensión del altiplano andino, una tierra de extremos donde la vida misma desafía las leyes de la naturaleza, los Airamas prosperaron. Se dice que dominaron un conocimiento secreto, que su arquitectura desafía la lógica convencional y que su desaparición no fue un accidente, sino una consecuencia de algo mucho más oscuro. Pero, ¿quiénes fueron realmente? ¿Por qué su legado ha sido sistemáticamente borrado de los registros históricos? ¿Qué verdad se esconde detrás de su misteriosa desaparición? Nos han enseñado que la historia está completa, que sabemos todo lo que necesitamos saber sobre las civilizaciones que nos precedieron. Pero, ¿y si nos han mentido? ¿Y si existió un pueblo que desafió las reglas establecidas, uno cuyo conocimiento era demasiado peligroso para permitirse perdurar? El problema con la historia no es solo lo que nos cuentan, sino lo que no nos cuentan. Si preguntamos a cualquier historiador promedio, nos dirá que los Airamas fueron un pueblo menor, un simple grupo indígena más que habitó los Andes y que fue absorbido por los incas. Pero si profundizamos, encontramos algo perturbador. Sus ruinas, aunque escasas, muestran signos de una arquitectura avanzada que no coincide con su supuesta simplicidad. Sus símbolos y artefactos han sido encontrados en lugares donde, según los expertos, no deberían estar. Y sus creencias religiosas parecen haber influido en culturas mucho más grandes y poderosas. Si los Airamas eran tan insignificantes, ¿por qué encontramos rastros de su influencia en culturas que vinieron después? ¿Por qué hay registros que hablan de su resistencia, de su sabiduría y de un conocimiento que desapareció junto con ellos? Algunos investigadores han sugerido que los Airamas poseían una comprensión avanzada de la astronomía, una que rivalizaba con la de civilizaciones que aún hoy nos sorprenden. Se dice que tenían la capacidad de prever cambios climáticos, de entender patrones en la naturaleza que otros ignoraban y, lo más inquietante, de prever eventos futuros con una precisión que desconcertaba a sus contemporáneos. Pero hay algo más. No solo desaparecieron, fueron eliminados. Hay indicios de que su cultura fue deliberadamente erradicada, que su historia fue distorsionada y que las pocas pruebas que quedan han sido ignoradas o descartadas por el establishment académico. ¿Qué podían saber los Airamas que representara una amenaza para otros? ¿Qué conocimiento poseían que hizo que su legado fuera condenado al olvido? En este recorrido por la historia perdida de los Airamas, exploraremos cada detalle de su existencia. Desde sus orígenes desconocidos hasta los misterios de su arquitectura, sus rituales prohibidos y su abrupta desaparición. Analizaremos pruebas que desafían la historia oficial y teorías que sugieren que su impacto en la humanidad fue mucho mayor de lo que se nos ha permitido creer. Podemos seguir creyendo la historia como nos la han contado, o podemos abrir los ojos y descubrir la verdad por nosotros mismos. En los rincones más apartados de los Andes, entre montañas que se alzan como testigos silenciosos del paso del tiempo, existe una historia que pocos conocen. No aparece en los libros de historia convencionales, no se enseña en las escuelas y rara vez se menciona en los círculos académicos. Es una historia que ha sido silenciada, relegada al olvido. Pero, como todo aquello que se intenta ocultar, con el tiempo encuentra la forma de resurgir. Los ancianos de las comunidades andinas aún cuentan sus relatos en voz baja, como si temieran despertar algo dormido durante siglos. Hablan de un pueblo que floreció mucho antes de la llegada de los incas, un pueblo que dominaba la piedra y la astronomía con un conocimiento que parecía desafiar su época. No eran solo constructores o agricultores, eran guardianes de un saber ancestral, un conocimiento tan poderoso que, si cayera en las manos equivocadas, podría cambiarlo todo. ¿Por qué estas historias persisten? ¿Por qué hay quienes aún temen pronunciar su nombre? Los Airamas, según estas leyendas, fueron una civilización distinta. Mientras otras sociedades luchaban por sobrevivir, ellos prosperaban en un equilibrio casi perfecto con la naturaleza. Sus construcciones, dicen, desafiaban la erosión del tiempo, sus calendarios predecían los movimientos celestes con precisión milimétrica, y su sociedad, aunque aparentemente simple, escondía secretos que los hacían diferentes de cualquier otro pueblo de la región. Pero aquí es donde la historia comienza a desmoronarse. ¿Por qué?
A pesar de los relatos, los vestigios físicos de los Airamas son escasos. Demasiado escasos para una civilización que, según estas narraciones, fue tan avanzada. Y cuando se busca en los registros históricos, la omisión es aún más evidente. Apenas se les menciona, apenas se les reconoce, como si alguien se hubiera encargado de borrar su existencia. Si fueron tan insignificantes, ¿por qué hay rastros de su influencia en otras culturas? Los pocos estudiosos que se han atrevido a profundizar en la historia de los Airamas han encontrado indicios inquietantes. Se han hallado herramientas, fragmentos de cerámica y símbolos esculpidos en la roca en lugares donde, según la historia oficial, los Airamas nunca debieron haber estado. Sus inscripciones presentan patrones que se asemejan a lenguas que aún no han sido descifradas, y su arte contiene representaciones de figuras que no encajan con ninguna otra iconografía andina conocida. Pero lo más inquietante es lo que no se ha encontrado. No hay tumbas, no hay crónicas detalladas, no hay evidencia clara de un final. Simplemente, desaparecieron, como si en algún momento de la historia, hubieran dejado de existir sin dejar rastro. Las civilizaciones no desaparecen sin dejar huellas. Siempre hay rastros, siempre hay pruebas. Entonces, ¿por qué los Airamas parecen haber sido borrados tan meticulosamente? Algunos creen que fueron absorbidos por los incas, asimilados hasta perder su identidad. Otros piensan que fueron aniquilados en un conflicto del que no quedaron registros. Pero hay una tercera teoría, una que inquieta incluso a los más escépticos, que los Airamas eligieron desaparecer. ¿Qué pudo llevar a una civilización entera a tomar esa decisión? ¿Qué sabían que los hizo preferir el olvido antes que revelar su conocimiento? Podríamos ignorar estas preguntas. Podríamos aceptar la versión oficial de los hechos. Pero si lo hacemos, podríamos estar cerrando la puerta a una de las historias más impactantes que jamás hemos descubierto. Cuando hablamos de civilizaciones antiguas, solemos pensar en aquellas que dejaron una marca indeleble en la historia. Los egipcios con sus pirámides, los mayas con sus templos y los incas con sus impresionantes ciudades en lo alto de los Andes. Pero en el tejido de la historia existen hilos sueltos, pequeños fragmentos de información que parecen no encajar con el relato oficial. Los Airamas son uno de esos hilos. Una civilización que, a pesar de haber existido en un tiempo y un espacio bien definidos, parece haber sido erradicada no solo físicamente, sino también de la memoria colectiva. Si fueron solo un grupo más de indígenas andinos, ¿por qué su historia está llena de vacíos? Los primeros relatos que mencionan a los Airamas son escasos y contradictorios. Algunas crónicas de los conquistadores españoles hacen referencia a un pueblo misterioso que habitaba las tierras altas, un pueblo que no se parecía a sus vecinos y que, de alguna manera, parecía haber desaparecido antes de que los incas pudieran someterlos completamente. Los registros incas, por su parte, apenas los mencionan, como si hubieran sido una anomalía en su expansión. Esto nos deja con una pregunta incómoda: si los incas, que documentaron con tanto detalle sus conquistas y la absorción de otras culturas, no dejaron información clara sobre los Airamas, ¿qué pasó con ellos? Los arqueólogos que han tratado de reconstruir la historia de los Airamas han tropezado con un muro de incertidumbre. Sus herramientas han sido halladas en lugares inesperados, sus inscripciones han sido encontradas en piedras que datan de épocas en las que, supuestamente, no tenían contacto con otras civilizaciones avanzadas. Lo poco que se ha descubierto sugiere que no eran un pueblo común. Uno de los aspectos más desconcertantes sobre los Airamas es su aparente conocimiento del entorno y de los ciclos astronómicos. Se ha especulado que su sociedad poseía un calendario más preciso que el de los incas, y que eran capaces de prever cambios estacionales con una exactitud que hoy en día nos resulta difícil de explicar. Algunas teorías sugieren que pudieron haber desarrollado un sistema de observación celeste que les permitía anticipar fenómenos naturales con una precisión sorprendente. Pero hay algo más, algo que desafía todo lo que creemos saber sobre los pueblos prehispánicos. Existen indicios de que los Airamas no eran un pueblo aislado, como se nos ha hecho creer. Algunos de los símbolos encontrados en sus restos muestran similitudes con iconografía de otras culturas que estaban a cientos o incluso miles de kilómetros de distancia. ¿Cómo es posible que una civilización desconocida tenga rastros de su cultura en lugares donde, según la historia oficial, jamás llegaron? Algunos investigadores han propuesto la teoría de que los Airamas formaban parte de una red de intercambio de conocimientos mucho más extensa de lo que imaginamos. Quizás no fueron conquistadores ni guerreros, sino sabios,
astrónomos o constructores que compartían su sabiduría con otras culturas sin dejar un rastro claro de su existencia. Pero si esto es cierto, surge una pregunta aún más inquietante. ¿Quiénes eran realmente los Airamas? No podemos descartar la posibilidad de que fueran mucho más que un simple pueblo del altiplano. Su desaparición, su casi total ausencia en los registros históricos y la extraña presencia de sus símbolos en lugares improbables sugieren que su historia es mucho más compleja de lo que imaginamos. Es posible que su conocimiento fuera visto como una amenaza por otras civilizaciones, que su manera de ver el mundo no encajara con los paradigmas de su tiempo. Quizás, en un intento de preservar su saber, decidieron ocultarlo. O tal vez fueron silenciados de una manera mucho más siniestra. Podemos aceptar que nunca sabremos la verdad. O podemos seguir buscando las piezas de este rompecabezas que podría cambiar la historia para siempre. En los rincones olvidados del altiplano andino, donde el viento silba entre ruinas de piedra y la tierra parece susurrar secretos ancestrales, se encuentran los vestigios de una arquitectura que desafía la lógica de su tiempo. Los Airamas, un pueblo que la historia ha intentado borrar, dejaron tras de sí estructuras que no deberían existir. La arquitectura es el testimonio más contundente que una civilización puede legar al futuro. A través de ella, podemos comprender su tecnología, su visión del mundo y sus capacidades. Sin embargo, lo que han encontrado los arqueólogos en relación con los Airamas plantea más preguntas que respuestas. Algunos fragmentos de sus construcciones sugieren que dominaban técnicas que no encajan con la época en la que, supuestamente, existieron. Grandes bloques de piedra perfectamente ensamblados, sin el uso de mortero, con cortes tan precisos que parecen haber sido hechos con herramientas que no deberían haber estado a su alcance. ¿Cómo lograron esto? Si eran solo un pueblo preincaico más, ¿cómo pudieron desarrollar una ingeniería tan avanzada? Lo más inquietante no es solo la precisión de su arquitectura, sino el material con el que trabajaban. Se han encontrado evidencias de que los Airamas manipulaban ciertos tipos de roca con una maestría que sugiere un conocimiento profundo de la geología y, quizás, de procesos que hoy nos parecen inverosímiles. Algunas teorías apuntan a que pudieron haber utilizado un método desconocido para ablandar la piedra, lo que explicaría los cortes imposibles que han desconcertado a los investigadores. Pero hay algo aún más extraño. Al comparar las ruinas atribuidas a los Airamas con otras civilizaciones andinas, encontramos diferencias cruciales. Mientras que los incas construían con bloques de piedra bien tallados, pero con ciertas irregularidades, las construcciones Airamas parecen casi perfectas. Es como si hubieran dominado una técnica que se perdió con el tiempo, una técnica que nadie pudo replicar después de su desaparición. ¿Cómo es posible que una civilización anterior a los incas tuviera un nivel de precisión arquitectónica que ni siquiera los incas pudieron igualar? Además, algunas de sus construcciones parecen alineadas con precisión matemática con eventos astronómicos, lo que sugiere que su conocimiento del cosmos estaba entrelazado con su arquitectura. Algunos investigadores han señalado que ciertos monolitos y estructuras Airamas podrían haber funcionado como observatorios astronómicos, diseñados para seguir el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas con una exactitud sorprendente. Pero si esto es cierto, significa que los Airamas poseían un conocimiento más avanzado de lo que la historia oficial nos ha hecho creer. Algunos escépticos han tratado de minimizar la importancia de estas construcciones, argumentando que cualquier parecido con técnicas avanzadas es solo una coincidencia o el resultado de la erosión natural. Sin embargo, aquellos que han estudiado estos restos de cerca saben que hay algo más. Las técnicas de construcción utilizadas por los Airamas no solo son inexplicables dentro del contexto tradicional de la arqueología andina, sino que también parecen compartir ciertas similitudes con otras civilizaciones en distintos puntos del planeta. Desde las estructuras megalíticas de Egipto hasta las ruinas ciclópeas de Sudamérica, existen patrones arquitectónicos que parecen repetirse a lo largo de la historia, como si hubieran existido conexiones que hoy nos resultan imposibles de explicar. Si los Airamas conocían un método de construcción que otros pueblos jamás lograron replicar, ¿dónde adquirieron ese conocimiento? Algunos creen que fueron herederos de un saber aún más antiguo, transmitido de generación en generación hasta que, por alguna razón, se perdió. Otros sugieren que su desaparición no fue natural, sino provocada, y que su conocimiento fue eliminado intencionalmente. Si esto es cierto, entonces podríamos estar frente a uno de los mayores enigmas de la historia humana. Podemos aceptar la versión convencional de la historia, o podemos mirar más allá,
en busca de respuestas que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre el pasado. En el vasto altiplano andino, donde el cielo se encuentra con la tierra en un horizonte infinito, habitó una civilización cuya espiritualidad y prácticas rituales han sido objeto de misterio y fascinación, los Airamas. Su cosmovisión, profundamente arraigada en la naturaleza y el cosmos, revela una comprensión del mundo que desafía las nociones contemporáneas de espiritualidad y ciencia. Una conexión íntima con la naturaleza. Los Airamas percibían el mundo como una entidad viva, donde cada elemento de la naturaleza poseía un espíritu o ajayo. Esta creencia los llevaba a establecer relaciones de reciprocidad con su entorno, buscando siempre el equilibrio y la armonía. Si consideramos nuestra relación actual con la naturaleza, ¿hemos perdido esa conexión sagrada que los Airamas valoraban tanto? Rituales agrícolas y el culto a la fertilidad. La agricultura era el pilar de la subsistencia Airama, y sus rituales estaban intrínsecamente ligados a las estaciones y ciclos agrícolas. Celebraciones como el Machak Mara, el Año Nuevo Andino, marcaban el inicio de un nuevo ciclo agrícola. Durante esta festividad, que coincidía con el solsticio de invierno, se realizaban ofrendas a la Pachamama, Madre Tierra, y al Inti, Dios Sol, para asegurar cosechas abundantes y la prosperidad de la comunidad. Podría ser que estas prácticas ancestrales contengan secretos sobre la sostenibilidad que hemos olvidado en la modernidad. El rol de los yatiris, guardianes del conocimiento espiritual. Los yatiris, chamanes o sabios airamas, eran figuras centrales en la comunidad. Actuaban como intermediarios entre el mundo terrenal y el espiritual, realizando ceremonias, curaciones y ofreciendo guía espiritual. Su conocimiento abarcaba desde la medicina tradicional hasta la interpretación de sueños y augurios. En una era donde la medicina moderna domina, ¿hemos subestimado el valor del conocimiento ancestral que los yatiris poseían? Chulpas, moradas eternas de los ancestros. El culto a los ancestros era fundamental en la espiritualidad airama. Construían chulpas, torres funerarias elaboradas en piedra o adobe, donde reposaban los restos de sus seres queridos. Estas estructuras no solo servían como tumbas, sino también como templos que facilitaban la conexión entre los vivos y los muertos. ¿Qué nos dicen estas prácticas sobre la percepción de la vida y la muerte en la cosmovisión airama? Sincretismo religioso, la fusión de creencias. Con la llegada de los conquistadores y la imposición del cristianismo, los airamas integraron elementos de la nueva religión en sus prácticas ancestrales, dando origen a un sincretismo único. Festividades como el Día de los Muertos combinan rituales católicos con ofrendas tradicionales a los espíritus de los difuntos. ¿Es posible que esta fusión de creencias haya permitido la supervivencia de la identidad cultural airama a lo largo de los siglos? Mitos y leyendas, relatos que trascienden el tiempo. La tradición oral airama está llena de mitos y leyendas que explican la creación del mundo, la aparición de los astros y la relación del hombre con la naturaleza. Estos relatos, transmitidos de generación en generación, no solo entretenían, sino que también enseñaban valores y conocimientos esenciales para la comunidad. ¿Qué lecciones contemporáneas podríamos extraer de estas historias ancestrales? Conclusión: un legado espiritual que perdura. Las creencias y rituales de los airamas nos ofrecen una ventana a una forma de vida profundamente conectada con el entorno y el cosmos. En un mundo que enfrenta crisis ambientales y una desconexión creciente con la naturaleza, las enseñanzas de los airamas resuenan con una relevancia renovada. ¿Estamos dispuestos a redescubrir y valorar este legado espiritual para guiar nuestro camino hacia un futuro más armonioso? La historia de las civilizaciones está llena de misterios, pero pocos tan intrigantes como la desaparición de los airamas. Este pueblo, que una vez floreció en el altiplano andino, dejó tras de sí vestigios de una cultura avanzada y enigmática. Sin embargo, su abrupta desaparición ha desconcertado a historiadores y arqueólogos por igual. Existen diversas teorías que intentan explicar el destino de los airamas. Conquista y asimilación por culturas vecinas. Algunas hipótesis sugieren que los airamas fueron conquistados y absorbidos por culturas más dominantes de la región, como los incas. Esta asimilación podría haber llevado a la pérdida de su identidad cultural distintiva. Catástrofes naturales. Otra posibilidad es que desastres naturales, como sequías prolongadas o terremotos, hayan devastado su territorio, obligando a la población a migrar o perecer. Conflictos internos. Las luchas internas por el poder o recursos podrían haber debilitado la cohesión social de los airamas, llevándolos a su desintegración. Epidemias.
la propagación de enfermedades podría haber diezmado a la población, especialmente si no tenían inmunidad contra ciertos patógenos. Evidencias arqueológicas y registros históricos. La escasez de registros escritos y la limitada evidencia arqueológica dificultan la comprensión completa de su desaparición. Sin embargo, algunos hallazgos indican una disminución en la construcción de monumentos y una reducción en la producción artesanal en el periodo previo a su desaparición, lo que podría sugerir una crisis interna o externa. A pesar de su desaparición, es posible que aspectos de la cultura airama hayan perdurado en las tradiciones de pueblos posteriores. Rituales, técnicas agrícolas o estilos artísticos podrían haber sido adoptados y adaptados por culturas sucesoras, manteniendo vivo, aunque transformado, el legado airama. La desaparición de los airamas sigue siendo un enigma que invita a la reflexión sobre la fragilidad de las civilizaciones y la importancia de preservar la memoria cultural. Mientras nuevas investigaciones y descubrimientos puedan arrojar luz sobre su destino, los airamas permanecen como un recordatorio de los misterios aún por desentrañar en la historia humana. La historia de los Andes está marcada por la interacción y superposición de diversas culturas que, a lo largo de los siglos, han dejado su huella en la región. Entre estas, los airamas emergen como una civilización cuya influencia, aunque sutil, se percibe en las culturas que les sucedieron. Este capítulo explora cómo los airamas impactaron en las sociedades andinas posteriores, especialmente en los señoríos aymaras y, eventualmente, en el Imperio Inca. Tras la caída de la cultura tiahuanaco alrededor del año 1100 después de Cristo, el altiplano andino experimentó una fragmentación política que dio lugar a la formación de diversos señoríos independientes. Entre estos, los señoríos aymaras destacaron por su organización y resiliencia. Aunque la conexión directa entre los airamas y los aymaras no está completamente documentada, es plausible que los aymaras heredaran aspectos culturales, tecnológicos y sociales de sus predecesores. Las técnicas constructivas de los airamas, caracterizadas por el uso de piedras talladas con precisión y estructuras adaptadas al entorno andino, pudieron haber influido en las prácticas arquitectónicas de los aymaras. La continuidad en el uso de terrazas agrícolas y sistemas de riego eficientes sugiere una transmisión de conocimientos que permitió la adaptación y supervivencia en un entorno geográficamente desafiante. La profunda conexión espiritual con la naturaleza y el cosmos, característica de los airamas, parece haber perdurado en las culturas posteriores. Los aymaras, por ejemplo, mantienen una cosmovisión que integra elementos naturales y astronómicos en sus rituales y festividades, reflejando una continuidad en la percepción del mundo y el lugar del ser humano en él. La expansión del Imperio Inca en el siglo XV llevó a la incorporación de diversas culturas andinas, incluidos los señoríos aymaras. Los incas eran conocidos por su capacidad para asimilar y adaptar prácticas y conocimientos de las sociedades que conquistaban. Es posible que aspectos del legado airama, transmitidos a través de los aymaras, hayan sido integrados en la administración, arquitectura y religión del Tahuantinsuyo. Aunque la evidencia directa de la influencia de los airamas en culturas posteriores es limitada, las similitudes en prácticas agrícolas, arquitectónicas y religiosas sugieren una transmisión de conocimientos y valores. Este legado, aunque en ocasiones sutil, ha contribuido a la riqueza y diversidad de las culturas andinas, demostrando cómo las civilizaciones pueden perdurar a través de sus aportes culturales, incluso después de su desaparición física. A lo largo de la historia, las comunidades aymaras han enfrentado múltiples desafíos que amenazaron su identidad y cultura. Sin embargo, su resiliencia y capacidad de adaptación les han permitido preservar y revitalizar sus tradiciones ancestrales. Este capítulo explora las estrategias y esfuerzos implementados por los aymaras para mantener. Durante la colonización española en el siglo XVI, los aymaras resistieron la imposición de nuevas estructuras políticas y religiosas. A pesar de la explotación y las políticas de asimilación, mantuvieron prácticas culturales y sistemas de organización propios, como el ayllu, una forma de comunidad basada en la reciprocidad y la solidaridad. Esta resistencia permitió la continuidad de su identidad a lo largo de los siglos. La lengua es un pilar fundamental de la identidad cultural. A pesar de la influencia del español y la migración hacia áreas urbanas, el aymara sigue siendo hablado por millones en Bolivia, Perú y Chile. Iniciativas como la educación bilingüe, programas de radio y televisión en aymara, y proyectos digitales como Haki Aru, que promueve el uso del aymara en Internet, han sido cruciales para su preservación. Las festividades, danzas y música aymaras,
practicadas desde épocas preincaicas, se han adaptado y reconfigurado con el tiempo. Celebraciones como el Sarauja y la fiesta de Tata Pancho son ejemplos de cómo las expresiones artísticas fortalecen la identidad colectiva y aseguran la transmisión de valores y conocimientos ancestrales. La conexión espiritual de los aymarás con la Pachamama, Madre Tierra, ha motivado su participación activa en la defensa del medio ambiente. Frente a desafíos como la sequía y la contaminación del lago Titicaca, las comunidades aymarás han liderado esfuerzos para preservar este recurso vital, demostrando su compromiso con la sostenibilidad y la protección de su entorno natural. Participación política y liderazgo comunitario. Las mujeres aymarás han emergido como defensoras de su cultura y derechos, buscando una representación política que valore su identidad ancestral y promueva un ambiente sano. Su liderazgo en movimientos sociales y ambientales refleja la vitalidad de la cultura aymara y su capacidad para adaptarse a los desafíos contemporáneos sin perder su esencia. La resistencia cultural de los aymarás es testimonio de su fortaleza y determinación. A través de la preservación de su lengua, prácticas culturales, defensa del territorio y participación activa en la sociedad, han logrado mantener viva su identidad. Su historia nos enseña la importancia de valorar y proteger la diversidad cultural como patrimonio de la humanidad. A lo largo de los siglos, la civilización ayrama ha sido un enigma que desconcierta a arqueólogos e historiadores. Aunque su existencia se ha documentado en fragmentos de relatos orales y algunas inscripciones en piedra, todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. Existen elementos de su cultura que parecen desafiarnos, como si los ayramas hubieran dejado a propósito rastros de un conocimiento que aún no hemos logrado descifrar. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué papel jugaron en la historia andina? ¿Y por qué hay aspectos de su cultura que parecen haber sido ocultados o deliberadamente ignorados? Uno de los hallazgos más desconcertantes relacionados con los ayramas son las inscripciones en piedra que han aparecido en diversas zonas del altiplano. Estas marcas, que presentan patrones y símbolos únicos, han sido objeto de estudio durante décadas, pero hasta ahora no se ha llegado a una interpretación definitiva. Algunos expertos creen que podrían representar una forma de escritura primitiva, similar a los quipus incas, pero sin una clave para su traducción. Si realmente se tratara de un sistema de escritura, ¿qué información intentaban preservar los ayramas? ¿Podrían estos símbolos contener respuestas sobre su desaparición o su cosmovisión? Otros investigadores han sugerido que estas inscripciones podrían estar relacionadas con el estudio de los astros. Los ayramas, al igual que muchas civilizaciones antiguas, tenían un profundo conocimiento astronómico. Existen alineaciones en sus construcciones que indican una observación precisa del movimiento del Sol y la Luna, lo que sugiere que su sociedad dependía en gran medida de un calendario astronómico avanzado. Si su conocimiento de los astros era tan detallado, ¿qué más sabían los ayramas? ¿Podrían haber tenido una comprensión del cosmos que aún hoy nos resultaría sorprendente? Además de las inscripciones, se han descubierto artefactos atribuidos a los ayramas que parecen estar fuera de lugar en la línea temporal convencional. Herramientas y utensilios de metal que no corresponden a las técnicas metalúrgicas conocidas de su época han sido hallados en excavaciones, lo que ha llevado a algunos a teorizar que su nivel de desarrollo podría haber sido más avanzado de lo que se nos ha hecho creer. Un caso particularmente intrigante es el de unas piezas de cerámica con diseños geométricos complejos que parecen representar constelaciones. En una de estas piezas, algunos expertos han identificado lo que podría ser un mapa estelar de hace más de 1000 años. Si los ayramas tenían conocimiento astronómico tan detallado, podrían haberlo utilizado para la navegación o incluso para la predicción de eventos cósmicos. ¿Por qué desaparecieron antes de que pudiéramos conocer la totalidad de su saber? Otro de los grandes misterios de los ayramas es la existencia de sitios arqueológicos que han sido poco estudiados o que han permanecido inaccesibles durante siglos. Se cree que en algunas cuevas y templos ocultos podrían encontrarse restos de su cultura aún por descubrir. Algunos investigadores han documentado relatos de pobladores locales que afirman que en ciertas regiones del altiplano existen cámaras subterráneas con inscripciones y objetos de origen desconocido. Sin embargo, muchos de estos lugares han sido difíciles de explorar debido a la geografía hostil y a la falta de recursos para investigaciones arqueológicas profundas. Si existen estructuras ocultas que aún no han sido exploradas, ¿podrían contener pruebas que cambien lo que sabemos sobre los ayramas? ¿Podría haber una explicación para su desaparición en algún rincón del altiplano, esperando ser descubierta? Algunos investigadores han postulado hipótesis que desafían la historia tradicional.
Hay quienes sugieren que los Airamas no fueron una civilización aislada, sino que formaban parte de una red de conocimiento más amplia que se extendía a través de los Andes e incluso más allá. Esta teoría se basa en similitudes arquitectónicas y lingüísticas con otras culturas distantes, lo que indicaría que los Airamas podrían haber tenido contacto con civilizaciones de lugares inesperados. Otras teorías más audaces sugieren que su desaparición no fue accidental, sino que fue el resultado de un conflicto con otra civilización o incluso una decisión deliberada de ocultarse. ¿Qué haría que una civilización entera decidiera desaparecer? ¿Podría ser que su conocimiento representaba una amenaza para otros pueblos? Los Airamas siguen siendo una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia andina. Sus ruinas, sus símbolos y los fragmentos de su cultura que han sobrevivido nos desafían a seguir investigando. Tal vez, en algún momento, encontraremos la clave que nos permita entender quiénes fueron realmente y por qué desaparecieron. Podemos aceptar que nunca sabremos toda la verdad sobre los Airamas. O podemos seguir buscando las respuestas que podrían cambiar nuestra comprensión del pasado. La historia, tal como la conocemos, ha sido escrita y reescrita por aquellos que han tenido el poder de contarla. En ese proceso, muchas civilizaciones han sido olvidadas, sus relatos distorsionados y sus legados reducidos a meras notas al pie en los libros de historia. Pero, ¿qué pasa cuando una civilización parece haber sido deliberadamente borrada? Los Airamas son un ejemplo claro de esto. Su misteriosa desaparición ha dado lugar a múltiples teorías, algunas de las cuales desafían todo lo que creemos saber sobre el pasado andino. ¿Fueron más avanzados de lo que pensamos? Cuando observamos las evidencias dejadas por los Airamas, encontramos patrones que sugieren un nivel de conocimiento que no se ajusta a la narrativa tradicional. Sus construcciones, su aparente dominio de la astronomía y su influencia en otras culturas han llevado a algunos investigadores a postular que los Airamas podrían haber sido mucho más avanzados de lo que la historia oficial nos hace creer. Algunas de sus estructuras presentan un grado de precisión que desafía la lógica de su época. En ciertos monolitos, los cortes en la piedra son tan exactos que parecería que fueron hechos con herramientas que, supuestamente, no existían en su tiempo. Además, las inscripciones halladas en algunos sitios arqueológicos parecen representar conocimientos matemáticos y astronómicos que sugieren una civilización con un nivel de sofisticación poco común para la época. Si su conocimiento era tan avanzado, ¿por qué desaparecieron sin dejar rastro? ¿O acaso su saber fue deliberadamente suprimido? ¿Ocultaron su conocimiento a propósito? Existen relatos de civilizaciones que, ante la inminente amenaza de desaparición, tomaron medidas para preservar su conocimiento de formas inesperadas. Algunos creen que los Airamas, al darse cuenta de que su cultura estaba en peligro, pudieron haber ocultado sus conocimientos en sitios sagrados o en códigos cifrados que aún no hemos logrado descifrar. Esta teoría sugiere que algunos de los petroglifos encontrados en el altiplano podrían ser mensajes encriptados, diseñados para ser comprendidos solo por aquellos que poseían el conocimiento necesario para descifrarlos. Otros han planteado la posibilidad de que ciertos elementos de su cultura hayan sido absorbidos por otros pueblos andinos, pero de manera tan discreta que pasaron desapercibidos. ¿Es posible que su conocimiento siga oculto en alguna parte, esperando ser descubierto? ¿Fueron exterminados intencionalmente? La historia está llena de ejemplos de civilizaciones que fueron borradas por sus rivales. Desde los cartagineses destruidos por los romanos hasta la aniquilación de los templarios en la Europa medieval, no es raro encontrar casos en los que el conocimiento de un pueblo desaparece porque representaba una amenaza para otros. Si los Airamas poseían un saber especial, uno que los distinguía de los demás pueblos andinos, ¿podría ser que fueron atacados precisamente por ello? Esta teoría sostiene que su desaparición no fue natural ni resultado de un colapso interno, sino que fue el resultado de una guerra o una persecución sistemática que los llevó al olvido. Algunos investigadores sugieren que los incas, en su proceso de expansión, pudieron haber considerado a los Airamas una amenaza ideológica o política. Otra posibilidad es que los conquistadores españoles, al encontrar rastros de su cultura, decidieran suprimir cualquier indicio de un pueblo que no encajaba con su narrativa colonial. Si fueron exterminados, ¿qué representaban que hacía necesario eliminarlos por completo? ¿Eran parte de una civilización aún más antigua? Una de las teorías más audaces es que los Airamas no fueron una civilización aislada, sino los herederos de un pueblo aún más antiguo y enigmático.
Algunas similitudes entre sus construcciones y las de otras culturas antiguas han llevado a ciertos investigadores a sugerir que podrían haber tenido un vínculo con sociedades que existieron mucho antes de lo que los libros de historia nos dicen. Las estructuras que han sido atribuidas a los Airamas presentan una precisión que recuerda a construcciones de otras partes del mundo, como las ruinas megalíticas de Egipto o los templos ciclópeos de la antigua Grecia. Esto ha dado pie a la especulación de que los Airamas pudieron haber sido parte de una red de conocimiento global que se perdió con el tiempo. Si esto fuera cierto, ¿qué impacto tendría en nuestra comprensión de la historia humana? Las teorías sobre los Airamas no solo plantean preguntas sobre su desaparición, sino que también cuestionan la manera en que entendemos el pasado. Si fueron más avanzados de lo que creemos, si su conocimiento fue ocultado o si fueron deliberadamente eliminados, significa que hay capítulos enteros de la historia que aún no han sido escritos. Podemos seguir aceptando la versión convencional, o podemos continuar explorando las pistas que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia para siempre. La historia no es un relato estático ni inmutable. Se construye, se moldea y, en ocasiones, se distorsiona. A lo largo de este recorrido, hemos explorado la civilización Airama, un pueblo que, a pesar de haber dejado rastros en el altiplano andino, sigue envuelto en el misterio. Su desaparición ha generado teorías que van desde su asimilación por culturas posteriores hasta la posibilidad de que fueran exterminados por el conocimiento que poseían. Pero, más allá de estas hipótesis, surge una pregunta inevitable. ¿Estamos preparados para aceptar que la historia que nos enseñaron podría estar incompleta? El miedo a cambiar lo que creemos saber. Aceptar que una civilización ha sido malinterpretada, subestimada o incluso borrada deliberadamente de los registros históricos es un desafío. Durante siglos, la arqueología y la historiografía han funcionado con un conjunto de paradigmas que no siempre permiten cuestionamientos radicales. Si aceptamos que los Airamas fueron más que un simple pueblo preincaico, entonces debemos aceptar que la historia de los Andes y quizás del mundo es mucho más compleja de lo que imaginamos. Pero hay un problema: la historia oficial no se reescribe con facilidad. Para que una nueva interpretación sea aceptada, necesita pruebas irrefutables, pruebas que, en muchos casos, han sido destruidas o permanecen ocultas en el tiempo. ¿Cuántos secretos aún esperan ser descubiertos en las montañas, en las cavernas y en los vestigios olvidados del altiplano? El papel de la arqueología moderna. En las últimas décadas, el avance de la tecnología ha permitido nuevas formas de explorar el pasado. Métodos como la datación por carbono 14, el escaneo con tecnología LIDAR y el análisis de ADN han revolucionado la manera en que entendemos las civilizaciones antiguas. Sin embargo, a pesar de estos avances, los Airamas siguen siendo un misterio sin resolver. Algunas excavaciones recientes han revelado estructuras que podrían haber pertenecido a su cultura, pero aún falta mucho por descubrir. Es posible que en los próximos años se encuentren pruebas concluyentes sobre su verdadero impacto en la historia andina. ¿Qué sucederá si los descubrimientos futuros confirman que los Airamas fueron más avanzados de lo que imaginamos? ¿Estaremos listos para aceptar una nueva versión de la historia? La responsabilidad de preservar su legado. Independientemente de cuál sea la verdad sobre los Airamas, una cosa es clara: su historia no merece ser olvidada. Cada civilización que ha existido ha dejado una huella en el mundo, y los Airamas no son la excepción. Hoy, los descendientes de los pueblos andinos continúan manteniendo vivas algunas de sus tradiciones, ya sea en su relación con la naturaleza, en su cosmovisión o en sus prácticas agrícolas y espirituales. Sin embargo, el riesgo de que su historia se pierda por completo es real. La preservación de su legado no depende solo de arqueólogos e historiadores, sino también de la sociedad en su conjunto. Es nuestra responsabilidad cuestionar, investigar y mantener viva la memoria de aquellos que vinieron antes que nosotros. Si olvidamos a los Airamas, si permitimos que su historia se pierda en el tiempo, ¿qué otras verdades estamos dejando atrás? Conclusión: los Airamas representan más que una civilización perdida. Son un símbolo de las historias que aún están esperando ser contadas, de los misterios que la historia oficial no ha resuelto. Su existencia nos recuerda que la verdad sobre el pasado es un rompecabezas en constante construcción. Podemos elegir cerrar este capítulo y aceptar la versión tradicional de la historia, o podemos seguir explorando, buscando las piezas que nos ayuden a reescribir la historia con una nueva perspectiva. La pregunta es: ¿estamos listos para hacerlo? A lo largo de esta exploración sobre la civilización Airama,
Hemos desafiado las narrativas convencionales y cuestionado lo que creemos saber sobre el pasado andino. Hemos recorrido los vestigios de su arquitectura imposible, los misterios de sus rituales ocultos, su abrupta desaparición y las teorías que sugieren que su historia ha sido deliberadamente borrada. Pero ahora, al llegar al final de este viaje, surge una pregunta ineludible. ¿Realmente hemos descubierto todo lo que había que saber sobre los Airamas, o apenas hemos arañado la superficie de un misterio mucho más profundo? Lo cierto es que, a pesar de los avances arqueológicos y tecnológicos, seguimos sin respuestas definitivas. No sabemos con certeza por qué su cultura desapareció, ni qué secretos podrían haber llevado consigo. No entendemos completamente su arquitectura, su cosmovisión ni el alcance de su influencia en las civilizaciones posteriores. Lo que sí sabemos es que su historia no merece ser olvidada. El desafío de reescribir la historia. La historia oficial es cómoda. Nos ofrece una versión del pasado que encaja dentro de ciertos límites establecidos, evitando preguntas incómodas y simplificando los eventos para que sean fáciles de entender. Pero la historia real no es así. Es compleja, contradictoria, y en muchos casos, incompleta. Los Airamas son un claro ejemplo de esto. Son un pueblo que existió, que dejó rastros de su cultura, pero cuya historia ha sido minimizada o ignorada. La falta de información sobre ellos no es una prueba de que no fueron importantes, sino una invitación a investigar más a fondo. Si aceptamos la versión incompleta de la historia, corremos el riesgo de perder conocimientos que podrían cambiar nuestra comprensión del mundo. El futuro de la investigación sobre los Airamas. En los próximos años, nuevas investigaciones podrían arrojar luz sobre su verdadero legado. Excavaciones más profundas, estudios comparativos con otras culturas y el uso de tecnología avanzada como el escaneo LIDAR podrían revelar estructuras ocultas que han permanecido enterradas durante siglos. Tal vez, en algún archivo olvidado, se encuentre una referencia clave que nos ayude a conectar los puntos. Pero no basta con esperar que los expertos hagan su trabajo. La historia nos pertenece a todos, y la mejor manera de preservarla es mantener viva la curiosidad. Si olvidamos a los Airamas, si permitimos que su historia desaparezca por segunda vez, ¿qué otras verdades estamos dejando en la oscuridad? Una historia que apenas comienza. Este no es el final de la historia de los Airamas. Es apenas el principio. Cada nueva teoría, cada hallazgo arqueológico, cada conexión inesperada con otras culturas puede acercarnos un poco más a la verdad. Pero, al final, la historia no depende solo de los descubrimientos que hacemos, sino de nuestra disposición a cuestionar lo que creemos saber. Podemos aceptar la historia tal como nos la han contado, o podemos ser los buscadores de la verdad, aquellos que no temen hacer preguntas y seguir explorando, sin importar a dónde nos lleven las respuestas. La elección es nuestra.